Sean todos ustedes bienvenidos a Quimiqueando. El día de hoy hablaremos sobre las cifras significativas en los cálculos. Básicamente vamos a aprender cómo se manejan. Antes de comenzar les cuento que, por favor, tengan en cuenta la miniatura. Durante el video va a aparecer algún tipo de referencia que tiene algo que ver con la miniatura. Lo ideal es que ustedes la determinen y me digan el momento exacto en el cual encontraron dicha referencia. La persona que la encuentre será referenciada al final del video por su valioso comentario. ¿Qué se gana? Reconocimiento, fama y le deseo la fortuna y todo lo que quiera. Eso se gana. ¡Qué buen servicio! La referencia lógicamente puede ser visual o incluso auditiva. Algunas van a ser muy obvias, pero hay otras que pueden ser bastante complejas. Vamos a ver el nivel de observación que tienen, cosa muy necesaria en la química. Es bastante importante que aprendamos a usar esto, porque nosotros cuando obtenemos cifras significativas las obtenemos a partir de una medición. Pero existen ciertas propiedades que no podemos medir de forma directa, tenemos que calcularlas. Y para tener en cuenta un buen resultado, o sea, para poderlo brindar de la forma adecuada, pues yo tengo que tener en cuenta lo que son las cifras significativas y unas ciertas consideraciones que vamos a ver el día de hoy. Sí, venga el líquido. Los cálculos que uno puede ver en esto son básicamente las operaciones aritméticas, suma, resta, multiplicación y división. Ahora sí viene lo chido. Esto debido a que uno usa esas cositas cuando uno está llevando a cabo un cálculo. Y esos cálculos uno los ve representados en una gran cantidad de ecuaciones que existen por ahí. El primer caso que les voy a presentar es este. Tengo miedo. Algo que ya conocen muchos, la suma y la resta. Y la mejor manera de poder entender cómo es la aplicación es a partir de unos ejemplos. Vamos a poner una suma y vamos a poner una resta. Oye, despacio, cerebrito. Para esto es sencillo. Determinemos cuántos dígitos hay después del punto en cada uno de los números que están ahí. Tenemos 3 dígitos para este, un dígito para este, 3 dígitos para este y 2 dígitos para este. Ojo, después del punto. Ahora vamos a llevar a cabo la operación aritmética normalito. Como la vamos a hacer a mano, yo les recomiendo que pongamos los ceros, pero esos no los vamos a contar como dígitos, porque no me los dan en el dato como tal. 8 horas más tarde. Entonces nosotros aquí tenemos los resultados. Para este caso es este 90.432 y para el otro es 1.977. Si nos damos cuenta, estos números que obtuvimos no tienen más dígitos que los predecesores, pero tenemos que hacer algo que nosotros llamamos el redondeo. Ahora, para este caso, ¿cómo se hace? Es sencillo. ¿Cuál de los dos números tiene la menor cantidad de dígitos después del cero? Algo anda mal. Punto. Exacto. En este caso, es un dígito. Lo que quiere decir que el resultado va a quedar con un dígito después del punto. O sea, va a quedar hasta acá. Y en este caso, ¿cómo quedaría? El número que menor cantidad de dígitos presenta después del punto es este, 2 dígitos, lo que quiere decir que el resultado va a quedar hasta ahí. Y ahora, ¿qué consideración debemos tener adicional para poder hacer un buen redondeo? Si el número después de ese conjuntico de números que consideramos se encuentra entre 0 y 4, todo eso lo eliminamos. Y si el número se encuentra entre 5 y 9, nosotros le subimos un dígito a ese número antecesor. En pocas palabras, esto cuando yo lo transforme va a quedar así, 90.4. Porque este 3 se encuentra entre 0 y 4, entonces yo todo esto lo elimino y lo dejo tal cual y como está. Y en este que tenemos aquí, como este 7 que se encuentra justo después de esta consideración está entre 5 y 9, este numerito 7 va a subir un dígito más y el resultado va a ser 1.98. Y esa es la forma en la cual se lleva a cabo el redondeo. Vaya, ¿quién lo diría? ¡Ja! Eso fue muy fácil. Lógicamente para las sumas y las restas. Obvio. El segundo caso es la multiplicación y la división. Ellos tienen unas consideraciones diferentes y creo que es el más importante porque uno hace muchas multiplicaciones y divisiones en las fórmulas que a uno le dan. Y la mejor manera de entenderlo es a partir de un ejemplo.
Este muchacho me llena de orgullo. Entonces, en el primer caso nosotros tenemos una multiplicación y en el segundo caso tenemos una división. Lo primero que vamos a hacer es determinar cuántas cifras significativas tiene cada número. En este caso, este número tiene 2 cifras significativas, este tiene 5 cifras significativas y para la otra operación, que es esta que tenemos acá, este tiene 3 cifras significativas y este tiene 5 cifras significativas. Si uno hace esta operación, ya sea a mano o ya sea con una calculadora, el resultado que va a dar es el siguiente. 2000 años más tarde. Si se dan cuenta en ambos casos, por ejemplo en este, el resultado me da con 7 cifras significativas, lo que quiere decir que tiene más que este y que este. Y en este caso nosotros vemos, no lo voy a contar, que este tiene más cifras significativas que el antecesor este y el antecesor este. Y no puede ser así, porque el resultado no puede ser más exacto que lo que yo medí anteriormente. Entonces lo que tengo que hacer es llevar a cabo una aproximación. ¿Para qué yo determiné la cantidad de cifras significativas? Para hacer una aproximación correcta. ¿Cómo? Interesante, March, cuéntamelo todo. En la primera operación este tiene 2 cifras significativas y este tiene 5. El resultado que voy a obtener tiene que tener la misma cantidad de cifras significativas que el antecesor, que tiene, lógicamente, la menor cantidad de cifras significativas. En pocas palabras, este también debe tener solamente 2 cifras significativas cuando yo reporte ese resultado. ¿Por qué? Porque entre estos dos, este tiene menor número de cifras significativas. Es decir, que el resultado llegaría hasta acá. Y lo que tendría que hacer luego es redondear. Y tenemos que considerar lo que ya vimos. Si el número está entre 0 y 4, eliminamos. Y si el número está entre 5 y 9, subimos un dígito. Como después de estas cifras significativas tenemos un 6, nosotros subimos un dígito, lo que quiere decir que el resultado queda así, el número 13. Ahora, para el siguiente hacemos lo mismo, determinamos la cantidad de cifras significativas. Tenemos 3, tenemos 5, o sea, esto tengo que expresarlo con 3 cifras significativas. Por tanto, tenemos que recordar que este no vale y sería solo hasta acá. ¿Cómo? No recuerdo, usted nunca nos dijo. ¿Cómo que no? Vea el video. Y el numerito que se encuentra después es el 3. O sea, como está entre 0 y 4, eliminamos todo eso. Y el resultado es este. Bueno, esto es un poco más fácil. Como vieron, es bastante breve y bastante parchadito. Ahora, tenemos que tener en cuenta la última consideración y esta es clave, porque se pueden cometer errores, entonces pongan mucha atención. Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? Nosotros podemos obtener números exactos ya sea a partir de definiciones o a partir de conteos. A manera de ejemplo, por definición nosotros sabemos que una pulgada es igual a 2.54 centímetros. Sería un error considerar de que este tiene 3 cifras significativas. Porque si bien tiene un punto decimal y tiene sus numeritos y cumple con todos los estándares, esto es una definición. Cuando el número que nosotros obtenemos, lo obtenemos a partir de una definición, se tiene que decir de que la cantidad de cifras significativas es una cantidad infinita. Entonces, si es infinita, tendría que reportar absolutamente todos los datos, no. Lo que pasa es que como es algo exacto, se considera absolutamente todo y por eso decimos que son infinitas. Lo mismo cuando uno cuenta. Cuando uno cuenta, por ejemplo, la cantidad de círculos o bolitas que tenemos aquí, el número es exacto. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Y sería un error, por ejemplo, decir de que tenemos una cifra significativa. Como el número es exacto, decimos que la cantidad de cifras significativas es infinita. Entonces, cuando uno está llevando a cabo los cálculos, porque uno lleva a cabo conversiones, uno lleva a cabo ciertas cositas, pues esas cifras significativas no las tenemos en cuenta y sí tenemos en cuenta las cifras significativas que nosotros medimos con otras cosas. Por ejemplo, yo medí un objeto que medía 5.0 gramos. Eso es un objeto. Como yo medí la masa, la cantidad de cifras significativas que tiene dicho objeto son 2. Pero si a mí me preguntan cuánto entonces pesaría o cuánto sería la masa de 9 objetos,
pues tendría que llevar a cabo una multiplicación. Es decir, tendría que multiplicar ese 5.0 gramos por 9. El resultado de esa operación da 45. Pero ¿qué pasa? Si yo considerase que ese 9, que es obtenido a partir de un conteo, fuera una cifra significativa, el resultado estaría hasta acá. Entonces, la verdad no tiene mucho sentido. Por tanto, para ese caso, las cantidades de cifras significativas de ese número obtenido a partir del conteo, que sería 9 objetos, no se contarían o no se tendría en cuenta y solamente se tendría en cuenta este. Si vemos aquí, tenemos dos cifras significativas y el resultado justo acá también es de dos cifras significativas. Entonces queda expresado de esa forma. Ya lo sé, ya entendí el concepto. Entonces, a partir de este punto, creo que es conveniente poner unos cuantos ejercicios para poner en práctica precisamente todos estos elementos. Me cansa solo pensar todo eso. Entonces tenemos esta suma. La podemos reescribir de forma tal de que podamos hacerla a mano y el resultado sería este. 3 semanas de... ¿Cuántos dígitos tiene este después del punto? Un dígito. Y este tiene 4 dígitos. Entonces nos basamos en el que presenta la menor cantidad de dígitos. O sea que el resultado iría hasta acá. Y siempre vamos a considerar esto. Si está entre 4 y 0, eliminamos. Y si está entre 5 y 9, subimos un dígito. Como el 8 está entre 5 y 9, el resultado sería ese. Como son gramos, entonces gramos. Sabes, yo también tengo algo de científico. Entonces, para esta resta, que sería nuestro ejercicio número 2, tenemos aquí, después del punto, un dígito. Y aquí, después del punto, tendríamos 3 dígitos. Como es una resta, mi recomendación siempre es poner los ceros para evitar confundirlo con una suma, porque suele suceder. A mí me pasó. Entonces pongo el 0, pongo el 0, pongo el 0. Hago la operación. Muchos meses después. Y el resultado es este. Miramos cuál número tiene menos dígitos después del punto. Entonces es esto, más o menos quedaría así. Y miramos el siguiente, como es 1 y queda entre 0 y 4, entonces eliminamos todo eso y el resultado final sería 53.2 litros. Sencillito. Ok. Ahora, si es esta resta, donde si vemos es muy parecida a la anterior, solamente que ahora tiene un dígito más, pues eso se considera. Aquí tenemos 2 dígitos después del punto y aquí tenemos igual 3 dígitos después del punto. La recomendación mía siempre es ponga los ceros. 0 aquí, 0 acá y hago la operación. El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo. Entonces, según lo que hemos visto, el resultado iría hasta acá, 2 dígitos después del punto. Como es un 4 el que está después, pues nosotros tendríamos que llevar a cabo la eliminación. Y queda de esta manera. Eso sí es de gangsters. De gangsters. Para este tercer ejemplo tenemos 7.52 metros que se multiplican con este número, 6.9332. No sabemos de qué unidad es, entonces simplemente lo tenemos así. Como es una multiplicación, contamos cifras significativas. Este tiene 3 cifras significativas. Ahora, como no sé exactamente ese número de qué es, porque no me dan lo que queremos decir como una unidad, esos números que tienden a ser un número sin unidad, por lo general son algún tipo de definición, algún tipo de conteo, alguna cosa por ahí. Por eso es importante siempre remarcar las unidades, para tener en cuenta ahí de qué estoy hablando. Entonces sé que esto fue algo que se midió, esto no sabemos de dónde proviene, entonces asumo que es una definición. Y si es una definición, se asume de que tiene una cantidad infinita de cifras significativas. O sea, yo ahora me voy a regir solamente con este número. El resultado de dicha operación de forma bruta es este. Unos momentos después. 52.06246 metros. Como este tiene cifras significativas y son 3, entonces el resultado iría hasta acá. Y consideramos lo que tenemos aquí. Este 6 se encuentra entre 5 y 9, entonces llevo a cabo la aproximación. Y como resultado me da 52.1 metros. Para el cuarto ejemplo vamos a hacer la siguiente multiplicación.
Para el cuarto ejemplo vamos a hacer la siguiente división. Démonos cuenta que tenemos dos tipos de unidades diferentes. Tenemos kilogramos, que es una unidad de masa, y tenemos mililitros, que es una unidad de volumen. Y tenemos que considerar exactamente lo mismo de las cifras significativas. Escribámoslo de otra forma, de la forma fraccionada. Entonces nosotros tenemos aquí unidad de masa sobre unidad de volumen. Eso, por ahí lo vimos, es algo correspondiente a la densidad, pero pues tenemos que tener en cuenta es principalmente cómo reportamos el dato. Verificamos aquí cuántas cifras significativas tenemos. Tenemos 3 cifras significativas y en este caso también tenemos 3 cifras significativas. Por tanto, el resultado debe ser de 3 cifras significativas. Si yo pongo esto en la calculadora, el resultado es este. Podemos ver que gasto mucha energía escribiendo toda esta vuelta, cuando podría usar de pronto ese tiempo para otras cositas en un examen o en un taller o lo que esté haciendo. Y pues también debemos darnos cuenta de que las unidades, pues como no se pueden cancelar, se mantienen, o sea, kilogramos sobre mililitro. Pero reportemos este dato según las cifras significativas correctas. Entonces, si son 3 cifras significativas, estos ceros no cuentan, entonces miramos hasta acá. Como el número que le sigue es 9, entonces nosotros llevamos a cabo ese número más, ese dígito más. Lo subimos, entonces reportamos el dato así. Pero si nosotros recordamos, podríamos reportarlo de una forma un poco más estilizada, más sencilla de interpretar, que sea más breve. ¿Cuál era esa forma? Notación científica. Vean los videos, esto todo se enlaza. No entiendo. Yo sí. Movemos la coma hacia la derecha, 1, 2, 3, 4 posiciones. Por tanto, el resultado Es que sí entendí la referencia. es ese. 5.14 por 10 a la menos 4 kilogramos sobre mililitros. Vamos a hacer este como último ejemplo. ¡Ah! ¡Por fin! Esta es una suma entre dos números, los cuales son los siguientes, están expresados en forma de notación científica. Entonces tendríamos que usar las propiedades de la suma para la notación científica. Entonces, este y este en teoría deberían ser iguales, entonces como no son iguales, transformamos este de esta forma. Y ya que tienen la misma base exponencial, ahora sí los puedo operar. Entonces queda esto, son centímetros, y sumamos eso que tenemos ahí de la forma manual. Es decir, 5.21, vamos a sumarlo con 0.292. El resultado es ese. Entonces, ¿qué pasa? Miramos cuántos dígitos hay después del punto decimal. Aquí tenemos 2 dígitos, aquí tenemos 3 dígitos. Entonces nos basamos en el que tenga menor cantidad. Iríamos hasta aquí. Como el 2 se encuentra entre 0 y 4, entonces lo eliminamos. Y el resultado que yo expreso sería 5.50 por 10 a la 3 centímetros. Entonces, si nos damos cuenta, podemos mezclar todos los conceptos que hemos visto de notación científica, de cifras significativas, el manejo de lo que respecta a las operaciones aritméticas. Ahora, existe una información adicional muy importante. Nosotros los ejercicios que acabamos de hacer y todo lo que vimos son para operaciones de un solo paso, pero uno muchas veces hace operaciones en cadena. Digamos que en el primer paso yo multiplico A con B y obtengo el valor de C. Y en el segundo paso yo uso el valor de C para multiplicarlo con otro valor que sería D para obtener E. Entonces surge la pregunta, ¿en qué momento hago la aproximación? ¿A medida que voy obteniendo los resultados o lo hago todo al final? Entonces representemos eso como ejercicio. Tenemos que A es 3.66, B es 8.45 y D es 2.11, para hacerlo un poco más sencillo. Existen dos métodos, vamos a ver el método 1 y el método 2, y les voy a dar al final mi opinión sobre cuál es el que yo usaría. En el método 1 es llevar a cabo todos los redondeos de forma intermedia. Cuando yo multiplico 3.66 con 8.45, el resultado que yo obtengo cuando lo redondeo es 30.9. Y luego usaría ese 30.9 para multiplicarlo con D, que es igual a 2.11. Y el resultado final, ya redondeado, sería 65.2.
Ahora, esto haciendo lo que conocemos como el redondeo intermedio, porque yo redondeé aquí y usé ese valor redondeado para calcular el otro. Ahora, el método 2 sería hacer todo el cálculo y redondear solo al final. Cuando yo multiplico 3.66 por 8.45, el resultado sin redondear da 30.93. Y ahora usaría ese resultado sin redondear para calcular el otro. O sea, 30.93 lo multiplicaría con 2.11. Y lo que obtendría sería 65.3. Ya haciendo el redondeo. Entonces, en el método 2 yo redondearía solo al final. Si nos fijamos, en el primero tenemos 65.2 y en el segundo tenemos 65.3. La variación es muy pequeña y por lo general siempre va a ser una diferencia muy pequeña. ¿Cuál es mi recomendación y cuál es lo que yo he evidenciado que se usa en el mundo real? Lo que yo he podido evidenciar es que el método que se usa en el mundo real es el método 2. ¿Por qué? Porque uno tiende a usar Excel o uno puede en la calculadora poner todos los números y obtener al final un resultado. O sea, uno puede hacer de golpe todo un resultado. Sin embargo, hay veces donde tengo que calcular varias cosas y me cuesta. Entonces es mejor calcularlos por partes. Sin embargo, siempre mi recomendación es usar el método 2. Entonces, en sí cualquiera de los dos está bien, pero en la manera o en lo posible, recomendaré que se use el método 2, a menos de que el ejercicio o la situación implique o haga necesario la realización de varios pasos intermedios, porque es que si no sería muy complicado. ¡Qué malote! Ahora sí, en este punto me despido. Recuerde dejar en su comentario dónde quedó la referencia a esta miniatura y recuerde suscribirse para más química si no lo ha hecho. Y recuerden que esto es Quimiqueando.